Martina tiene 9 años. Llega a la escuela con sueño. Habla poco. Y últimamente falta más de lo habitual. Nadie ha visto directamente lo que ocurre en su casa, pero algo de esa casa empieza a aparecer en otros espacios. En su cuerpo cansado, en sus silencios, en sus ausencias, en sus formas de relacionarse y en las señales que la escuela comienza a observar. Este caso es ficticio, pero nos permite introducir el fenómeno social que escogimos: la violencia intrafamiliar en la niñez. Nos interesa abordar este fenómeno desde una pregunta central: ¿qué ocurre con niños, niñas y adolescentes cuando la violencia dentro del hogar es entendida principalmente como un conflicto entre personas adultas o como un problema privado de la familia? Escogimos este tema porque la violencia intrafamiliar no afecta solamente a quienes aparecen como víctimas directas de una denuncia. También afecta a niñas, niños y adolescentes que viven en este espacio, que presencian la violencia, que la reciben o que cargan sus consecuencias en la vida cotidiana. Por eso, nuestra propuesta es comprenderlos no como testigos secundarios, sino como sujetos directamente afectados e invisibilizados. La matriz epistemológica desde la cual abordaremos este fenómeno es la matriz crítica. Esta matriz nos permite comprender la VIF en la niñez no como un hecho aislado, individual o exclusivamente familiar, sino como una expresión de relaciones de poder. En este caso, nos interesa analizar cómo se cruza el adultocentrismo, las desigualdades de género, la privatización de la violencia y las respuestas institucionales fragmentadas. Desde Habermas podemos sostener que las ciencias sociales no se limitan a describir hechos de manera neutra o técnica, sino que también deben preguntarse por los supuestos desde los cuales se construye un problema social. En este sentido, nuestra pregunta no es únicamente cuántos niños, niñas y adolescentes viven la violencia, sino cómo esa violencia se vuelve posible, cómo se naturaliza y por qué muchas veces la experiencia de la niñez queda en segundo plano. Desde esta perspectiva, el hogar no puede pensarse automáticamente como un espacio de protección. A veces también puede ser un lugar donde se reproducen relaciones de autoridad, silencio y desigualdad. Por eso titulamos este video Entre puertas cerradas, porque la puerta del hogar no solo separa lo íntimo de lo público, también puede ocultar vulneraciones de derechos que requieren ser reconocidas social, institucional y políticamente. Para construir nuestro problema de investigación e intervención, partimos de una idea central: la violencia intrafamiliar en la niñez no puede reducirse a un problema privado cuando niños, niñas y adolescentes viven violencia en el hogar. Se ven afectados sus derechos, su seguridad, sus vínculos, su trayectoria escolar y su posibilidad de participar como sujetos con voz propia. Diversos antecedentes muestran que la violencia hacia la niñez sigue siendo un problema relevante en Chile. UNICEF ha advertido que persisten altos niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales. Esto permite comprender que no estamos frente a situaciones excepcionales, sino frente a prácticas que pueden estar naturalizadas en la vida familiar y social. Desde el marco jurídico, la Ley 21.430 establece un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto es importante porque desplaza la mirada desde la caridad, la tutela o la protección pasiva hacia una comprensión de niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en la niñez no hablamos solo de un problema familiar, hablamos de una vulneración de derechos. Aquí aparece el primer concepto central de nuestro trabajo, el adultocentrismo. Entendemos el adultocentrismo como una forma de relación social donde la voz, la experiencia, las necesidades de niños, niñas y adolescentes quedan subordinadas al mundo adulto. Esto se expresa cuando se asume que las personas adultas saben lo que es mejor, cuando se minimiza lo que niños y niñas sienten o cuando se habla sobre ellos sin escucharlos. En este punto, Foucault nos permite enriquecer la mirada crítica en
¿Qué es la ilustración? El autor propone pensar la crítica como una forma de interrogar el presente, las relaciones de autoridad y las formas en que los sujetos son conducidos o tutelados. Para nuestro tema, esta idea es relevante porque el adultocentrismo puede entenderse como una relación donde la niñez queda bajo la autoridad adulta, muchas veces sin posibilidad real de hacer uso público de su voz. Desde esta lectura, la pregunta no es solo si las instituciones protegen o no protegen, sino también cómo nombran a niños, niñas y adolescentes, qué lugar les otorgan, qué habla por ellos y qué relatos son considerados válidos. La crítica, entonces, permite mirar no solo la violencia dentro del hogar, sino también las formas institucionales que pueden volver a silenciar a la niñez. El segundo concepto es género. La violencia intrafamiliar no ocurre en un vacío, muchas veces se relaciona con desigualdades patriarcales, con formas de control, dependencia económica, distribución desigual del cuidado y jerarquías dentro de la familia. La matriz crítica permite mirar estas relaciones no solo como conflictos individuales, sino como expresiones de estructuras sociales más amplias. El tercer concepto es privatización de la violencia. Esta idea refiere a la tendencia a pensar que lo que ocurre dentro del hogar pertenece solo a la familia. Frases como "es un asunto de casa" o "nadie debe meterse" pueden contribuir a ocultar situaciones de violencia. Sin embargo, cuando hay niños, niñas y adolescentes afectados, lo privado también se vuelve público, porque involucra derechos y responsabilidades institucionales. El cuarto concepto es sujeto de derechos. Niños, niñas y adolescentes no son objetos pasivos de protección ni simples acompañantes de los conflictos adultos. Son sujetos con derecho a ser escuchados, protegidos y considerados en las decisiones que afectan sus vidas. Esto es clave para el trabajo social porque obliga a preguntarse cómo intervenir sin reemplazar la voz de la niñez por la mirada adulta o institucional. El quinto concepto es experiencia. Aquí incorporamos a Teresa Matus, quien plantea una crítica importante para el trabajo social. No se puede reducir la experiencia a práctica, terreno o simple empiria. Para la autora, separar teoría y praxis empobrece tanto la formación como la intervención social. Esto es fundamental para nuestro trabajo, porque violencia intrafamiliar en la niñez no puede ser tratada solo como un caso, una ficha o una denuncia. Debe ser comprendida como una experiencia social compleja, atravesada por dolor, silencio, relaciones de poder y condiciones institucionales. Desde Matus, una intervención que no piensa críticamente en lo que nombra corre el riesgo de volverse funcional o meramente administrativa. En este caso, eso significa que no basta con registrar señales, llenar formularios o derivar a otra institución. La intervención debe preguntarse qué se está viendo, qué se está dejando fuera, cómo se está comprendiendo la experiencia de niños, niñas y adolescentes, y qué lugar ocupa su voz en el proceso. El sexto concepto es intersectorialidad. La violencia intrafamiliar en la niñez no puede ser abordada por una sola institución. La escuela puede detectar señales, salud puede identificar riesgos, tribunales pueden tomar medidas, las oficinas locales de la niñez pueden coordinar acciones y los programas especializados pueden intervenir en la reparación. Pero si estas instituciones no se articulan, la protección puede volverse fragmentada. A partir de estos antecedentes y conceptos, nuestro problema de investigación es el siguiente. ¿Cómo se configura la violencia intrafamiliar en la niñez como una vulneración de derechos que tiende a invisibilizar a niños, niñas y adolescentes en un contexto marcado por relaciones adultocéntricas, desigualdades de género y privatización de la violencia dentro del hogar? Y nuestro problema de intervención es: el problema de intervención consiste en construir respuestas desde el trabajo social que reconozcan a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, evitando reducir la violencia intrafamiliar a un conflicto privado, a una denuncia aislada o a una problemática exclusiva de personas adultas. Esto exige escucha protegida, detección temprana, articulación intersectorial y prevención de la revictimización. Desde el trabajo social, este problema plantea desafíos éticos y políticos importantes. El primer desafío ético es la escucha protegida. Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho no significa exponerlos ni obligarlos a relatar una y otra vez lo que viven. Escuchar implica crear condiciones de cuidado, respetar sus tiempos, considerar su edad y evitar que su experiencia sea tratada únicamente como una prueba o antecedente institucional. Esto dialoga con Habermas, porque si pensamos la intervención desde una dimensión comunicativa, no basta con que las instituciones hablen sobre la niñez.
Es necesario preguntarse si existen condiciones reales para que niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados sin coacción, sin miedo y sin que su palabra sea previamente anulada por el mundo adulto. El segundo desafío ético es proteger sin anular su voz. Muchas veces, en nombre de la protección, las instituciones hablan por niños, niñas y adolescentes sin preguntarles cómo viven la situación, qué necesitan o qué temen. El desafío para el trabajo social es sostener una intervención que cuide, pero que no vuelva a ubicar a la niñez en un lugar pasivo, silencioso. En este punto, Foucault permite advertir que toda intervención también produce formas de saber y de poder. Cuando una institución clasifica, registra o define un caso, no solo describe una realidad, también produce una forma de mirar al sujeto. Por eso, el trabajo social debe cuidar que sus propias categorías no terminen reduciendo a niños, niñas y adolescentes a víctimas pasivas, expedientes o indicadores de riesgo. El tercer desafío ético es la revictimización. Cuando una niña, niño o adolescente debe repetir su historia ante múltiples instituciones, cuando no se le cree, cuando se le trata solo como un expediente o cuando las respuestas son tardías, la intervención puede producir nuevos daños. Por eso, la ética profesional no se juega solo en la intención de ayudar, sino también en la forma concreta en que se investiga, se registra, se deriva y se acompaña. Aquí Matus resulta especialmente relevante, porque su crítica a la separación entre teoría y práctica nos recuerda que intervenir no es solo actuar. Intervenir también implica pensar lo que se hace, revisar los conceptos que se usan y comprender las experiencias que se están abordando. En la vida y en la niñez, una práctica sin reflexión crítica puede terminar administrando el problema sin trasfondo. En términos políticos, el primer desafío es sacar la BIF del ámbito privado. La violencia dentro del hogar no puede entenderse como un asunto exclusivamente familiar cuando afecta a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Para el trabajo social, esto implica disputar la idea de que la familia siempre es un espacio seguro o naturalmente protector. El segundo desafío político es cuestionar el adultocentrismo. Muchas políticas sociales neutralizan la autoridad adulta y minimizan la voz infantil. Desde una matriz crítica, el trabajo social debe problematizar esas relaciones de poder y preguntarse cómo las instituciones pueden reproducirlas incluso cuando buscan proteger. El tercer desafío político es exigir redes reales, no solo derivaciones. Derivar un caso no siempre significa proteger. La protección integral requiere coordinación, seguimiento, recursos, equipos preparados y comunicación entre instituciones. Si la escuela, salud, tribunales, OLN y programas especializados actúan de manera fragmentada, la niñez puede quedar nuevamente invisibilizada. Por eso, la intervención social frente a la BIF en la niñez no puede reducirse a denunciar o derivar. La denuncia puede ser necesaria, pero no basta. También se requiere prevención, acompañamiento, reparación, trabajo comunitario y una lectura crítica de las desigualdades que sostienen la violencia. A partir de este trabajo, comprendimos que construir un problema de investigación e intervención no consiste solamente en elegir un tema, sino en decidir desde dónde mirarlo. En nuestro caso, mirar la BIF en la niñez desde una matriz crítica nos permitió desplazar la pregunta desde ¿qué ocurre dentro de una familia? Hacia ¿qué relaciones de poder permiten que esa violencia se naturalice, se oculte o se aborde tardíamente? También concluimos que niños, niñas y adolescentes no pueden ser entendidos como testigos secundarios de la violencia intrafamiliar. La viven en su cuerpo, en sus vínculos, en su escuela, en su forma de habitar el hogar y en su relación con las instituciones. Por eso, hablar de violencia intrafamiliar en la niñez es hablar de vulneración de derechos, adultocentrismo, género e invisibilización. Los autores del curso nos permitieron profundizar esta mirada. Habermas nos ayudó a entender que la construcción del problema no es neutral. Matus nos permitió vincular teoría, experiencia e intervención social.
y Foucault nos permitió problematizar las relaciones entre autoridad, saber y sujeto, especialmente en torno al adultocentrismo. Finalmente, este trabajo nos permitió reconocer que el trabajo social tiene un desafío ético y político fundamental: intervenir sin revictimizar, escuchar sin exponer, proteger sin silenciar y articular redes que no reduzcan la vida de niños, niñas y adolescentes a una ficha institucional. La BIF en la niñez no es solo un problema de familia, es un problema social, público y político que exige respuestas críticas, situadas e intersectoriales. Entre puertas cerradas, muchas veces la violencia se oculta. El desafío del trabajo social es abrir preguntas, construir problemas y contribuir a que la voz de niños, niñas y adolescentes no quede nuevamente fuera de la intervención.